Muy bien, chicos. Ahora sí, aprovechen, ya que de alguna manera ya entramos al segundo Zoom y vamos a aprovechar este Zoom para poder resolver las actividades, así que pueden aprovechar también para hacer preguntas. Profesor, ¿cómo profesor también hacían, profesor? O hacían para mí, profesor, cerámicas de oro. Profesor. Cerámica de Porque, oro no. profesor, allí más, allí. Y una sola pregunta. Lo que se hacía en el pasado respecto a lo que son los minerales, seguramente por ahí va tu pregunta, Allí Angelito. desperdiciaban los minerales, profesor, como el oro. No, no lo desperdiciaban. Te voy a explicar. Lo que pasa es que con los minerales que ellos producían, y ahorita te voy a decir cómo se hacía la producción de los minerales, como el cobre, el oro, la plata, lo que hacían con ello era hacer objetos que podían ser para la estética. ¿Qué significa? Podrían hacer aretes, podrían hacer nariceras, porque ellos también podrían hacerse objetos para la nariz, expansiones en las partes de los labios, mascarillas hechas de oro. O sea, imagínate, te tapaba todo esto una mascarilla de oro. También habían Profesor, porque objetos allí con me ellos. gastaban el oro, profesor, todos los recursos naturales, profesor. Pero Como el recuerda, oro. es que en aquel entonces el oro, la plata, el cobre, no tenían el mismo valor que tienen en la actualidad. Estos minerales no importaban nada prácticamente. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ¿qué es más importante? ¿La comida o los minerales? Vivir. La comida. Por lógica, para ellos era mucho más importante un plato de frijol que un plato de oro, porque el oro no lo comes, pues. En cambio, el Profesor, frijol sí. profesor, Dime, Luquitas. profesor. Muy avanzado del pueblo, profesor. Yo el mineral, profesor. Yo el mineral, profesor, porque aunque me hicieron un plato de oro, Ah, era pero lo que... claro, tú obviamente en la actualidad vas a escoger el mineral, pues. Pero en el pasado eso era lo normal, ¿no? Y creo que es muy lógico de entender por qué era preferible utilizar o preferir comida a minerales. Profesor, era antes de, profesor, Dime. era eso, ese pueblo, profesor, ya era más avanzado, profesor, ¿cierto, profesor? Ahorita vamos a ver Profesor, ¿cuál respecto era a más eso. avanzado, profesor? ¿Cuál Ahorita era más vamos a avanzado? analizar eso. ¿Mochica o Escúchame. Nazca, profesor? ¿Quién Más era más avanzado. avanzado? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo lo vamos a saber? Ustedes Profe, mismos lo van a poder saber al responder estas actividades, ¿de acuerdo? Vamos a profe, empezar. Dieguito, dime. profe, ¿cómo conocieron el lapislázuli? Ah, muy buena pregunta. Recuerda, el lápiz lazuli, como es una piedra muy rara, al igual que el espondylus, lo van a conseguir a partir de prácticamente el error y el acierto, error y acierto. Mientras que ellos van de alguna manera, ¿no? Consiguiendo nuevas formas de poder sobrevivir a la naturaleza, seguramente lo habrán podido encontrar. ¿Quieres saber en dónde lo han encontrado? Dame un tiempito para yo de responderte, ¿de acuerdo? Pero La mientras pregunta tanto, de rigor, profesor, es ¿cómo, profesor? ¿Cómo crean? ¿Cómo, profesor? ¿Quién fue el primer de los mochicas que crearon las joyas, crearon los recuerda que collares? eso son preguntas muy buenas, pero recuerda que no todo podemos responder, porque ¿cómo podemos saber quién es el primero? De repente haciendo algunos análisis, ¿no? Pero muy difícil, ¿no? Es un poquito difícil saber quién fue el primero y cosas así, ¿de acuerdo? Muy bien. Dayanita Miranda, te escucho. Profesor, ¿cómo es que así le podían, de dónde hacían el oro? El oro, mira, por ejemplo, te voy a explicar algo muy simple. Aunque no lo creas, el oro, hay muchas formas de obtener el oro. Es más, cuando tú encuentras un mineral, siempre los minerales lo encuentras en pareja. ¿Qué significa? Que si tú encuentras oro en un lugar, posiblemente también ahí haya cobre. Si tú encuentras de repente plata, de repente encuentres otro mineral acompañándolo. Si tú encuentras petróleo en algún lugar, también lo va a acompañar ¿qué cosa? El gas. Siempre, los minerales siempre andan en pareja. Ahora, te voy a... Profesor, Dime, ¿por qué, Dayanita. por qué se ponían esos orejeras, aretes, mascarillas de oro? Perfecta pregunta, Dayanita. Recuerda que esta gente, la población en aquel entonces, tenía que buscar alguna manera de distinguirse de lo que son los demás. La gente común y corriente, bueno, vestía de manera habitual, ¿no? Se ponía de repente sus aretes, ¿no? Hechos de maderita, así.
pero ¿cómo tú te podías distinguir del resto? ¿Cómo podías hacer saber que tú eras el sacerdote, la persona más importante, y que los demás no? Poniéndose todos estos artefactos, ¿de acuerdo? Poniéndose de repente eso. ¿Y sabes por qué el oro y la plata, el cobre va a ser utilizado? No porque ellos digan, ah, no, vamos a utilizar oro y plata y cobre porque más adelante seguramente van a tener un valor. No, eso no es el motivo. El motivo es por las características que da el oro, la plata y el cobre. ¿Qué pasa cuando a ti te ven? Imagínate, tu profesor Yair está vestido de plata, purita plata, y sale a la calle cuando hay luz del sol. ¿Qué pasa? No se refleja, se genera un reflejo bonito, ¿sí o no? Y ahora imagínate que tengo todo hecho de plata. Se va a ver un reflejo, ¿sí o no? Y a través de ese reflejo, ¿tú qué puedes imaginar? Oh, puede ser un dios, ¿sí o no? El dios Yair ahora le vas a llamar. Bueno, no es un dios, bueno, es el reflejo de los minerales. ¿Por qué en todos nuestros ejemplos te pones a ti? Es que yo me echo el pato, no hay problema, es normal, me come el pato. Pero me estás entendiendo, ¿no, Dayanita? Sí, profesor. Es para poder distinguirse del resto, ¿no? Para hacer saber de que ellos son los importantes y el resto no. Angelito, ¿alguna pregunta? Pasó allí, en esos tiempos había enfermería. ¿Medias? Pasó como si enfermería, si te cayeras y te rompías la cabeza, pues había enfermería. Enfermerías. Uy, qué buena pregunta, Angelito. Lo que es la forma de curar diferentes heridas, eso siempre se ha desarrollado en las culturas. Pero No, van a pues haber había algunas culturas enfermería. que van a desarrollar mejor el detalle de las curaciones. ¿Sabes cuándo Enfermería. vamos a hablar acerca de las enfermerías como tal? Cuando lleguemos a Paracas. Cuando hablemos de Paracas, ahí te vas a dar cuenta. Aunque creo que ya pasamos con Paracas, ¿cierto? Sí, profesor. Los Paracas, te he dado cuenta de que los Paracas tenían esa habilidad de poder hacer, ¿no? Operaciones en el cráneo, ¿no? O sea, podríamos hablar acerca de un avance en la medicina respecto a ello. Y así hay muchas. En los Chavín, Pues en los qué, Chavín, ¿qué profesor. utilizaban los Chavín? El ayahuasca, el San Pedro, que es una bebida, ¿no? Alucinógena que prácticamente lo hacía aturdir a todos. Imagínate. En Profesor, fin, Angelito, profesor, vamos a ya había continuar a enfermería. resolver las preguntas, porque si Profesor, no me ya va a había ganar el enfermeras, tiempo. profesor. Había enfermedades. Enfermedades posiblemente sí, pero no eran las Profesor, mismas ¿por qué enfermedades los que las de chavinos no Europa. morían, profesor? Porque si aquí, ahora, profesor, allí, profesor, ahora ya enfermería, profesor, Es que los enfermería. chavines no ¿Cómo murieron por antes, profesor, enfermedad, vivían? los chavines murieron o bueno, no es que murieron, los chavines van a desaparecer por fenómenos naturales, no por enfermedades. Profesor, porque si les dan, profesor, todos morirían. No, Definitivamente, pero no no fue era el muy hecho, común no fue allí, lo que ¿cierto, sucedió. profesor? No fue Profesor, lo no que era muy sucedió en las común. enfermedades. Habían enfermedades, sí, pero no eran comunes. O bueno, eran enfermedades no letales. Obviamente eso va a cambiar cuando vienen los españoles con enfermedades que nunca habían conocido estas personas. En fin, continuemos, chicos. Profesor, Avancemos con la ¿cuántos años cultura vamos a mochicas. tener los Después ya españoles? continuamos conversando, Angelito. Avancemos con la actividad. Dice, cultura mochicas, ¿cuáles son las obras hidráulicas? ¿Qué significa obras hidráulicas? Significa, ¿qué cosas hicieron los mochicas para poder de alguna manera aprovechar la poca agua que tenían? ¿Qué hicieron? ¿Alguien Hicieron, recuerda? y fueron largos, profesor, construyeron, profesor, una alabanza, pues, Ya, por ahí me diste una idea, Angelito, muy bien. hicieron unas líneas y empezó a salir el agua por allí. ¿Cómo me dices, Dayanita? Empezaron a hacer como líneas y el agua empezó a irse por ese lugar y ya no quedó agua. Muy bien. A esas líneas que tú me estás refiriendo, ¿sabes cómo le llaman? Canales. Y de Hicieron presas también. canales, muy bien. Canales, ¿no? Acueductos también, ¿sí o no? Acueductos, ¿cierto? O sea, canales por debajo del suelo, no solamente canales normales, sino también acueductos. Y lo que tú mencionas, ¿sí o no? Muy bien. Y represas, ¿no? ¿Por qué estamos colocando todo esto en obras hidráulicas? ¿Quién me dice? ¿Por qué todas estas Profe, están en obras hidráulicas? Dime, Dieguito. porque eso lo identifica, son como sus características. Ya, pero ¿por qué los canales, acueductos y represas están en obras hidráulicas? Cuando yo te pregunte Porque eso, significa,
Hidro. ¿Qué significa hidro? Hidro es el agua. Agua, o sea, obras que tengan que ver con el agua. Los canales, los acueductos y las represas tienen que ver con el agua. Sí. Entonces, por eso está la respuesta correcta, ¿sí o no? Así de simple. Facilito. Profesor, Dime, ¿aquí Dayanita. se tiene que poner acueductos? Me faltó la C. Acueductos. Muchas gracias, Dayanita. Jalón de oreja para el profesor. También, ¿por qué no? Listo, muchas gracias. Profesor, yo también escribí acueductos. Bueno, corrijan si no le han escrito bien. Yo también. Y mis disculpas por ello. A veces se me pasa. Chicos, necesito que tengan ojo de halcón, ¿eh? No se distraigan, porque el profesor de ahí también a veces, ¿no? Se puede equivocar. No es perfecto, así que ayúdeme. Ya, miren, en la agricultura. ¿Qué cosa, ya, en la agricultura, qué cosa tiene que ver? ¿Qué cosa se te viene a la mente cuando te digo agricultura? ¿A qué se relacionará? Sembrar. Sembrado, planta, ¿cierto? Granja. Ya, o sea, ¿qué agricultura desarrollaron los mochica? A ver, ¿qué cosas produjeron? La pesca. Estoy en agricultura, la pesca está en agricultura. Las jarras. ¿Las jarras están dentro de agricultura? O sea, yo agarro, siembro una semilla de una jarra al piso y me sale un jarrón. Profe, la semilla. La semilla. No, el agua. ¿Qué productos agua. van a producir en la agricultura? ¿Por qué me dicen El el agua? tomates, verduras. Ay, por ella me están diciendo. ¿Qué verdura? Profe. Escultura. Profe. Trigo. ¿Ya? ¿El Trigo. trigo seguro? Papá, Alberjas. ¿Seguro? Trigo. A ver, yo recuerdo que dijeron maíz morado, ¿sí o no? Ahí está, maíz morado. ¿Qué más? Por eso yo te envío por el chat. Trigo, Maní, maní. El Maíz. maní. Maíz normal. Maíz normal. Y recuerda, ellos tenían un tipo de escritura utilizando un vegetal. ¿Cuál era el vegetal? La chirimoya también. Chirimoya también. Ya, pero ¿cómo se llama ese producto que utilizaban en las cerámicas? Mira, te voy a dar una pista. Es una menestra que a tu profesor le encanta. Empieza con pa. Papaya. Payares, los payares. Etcétera. Ahora, ¿por qué los payares van a ser tan importantes? Porque los payares van a ser utilizados inclusive como un tipo de escritura para los mochicas. Por eso se le llaman a ese tipo de escritura la payariforme. Uy, mira qué curioso, ¿no? Utilizan los payares para hacer un tipo de escritura. ¿Cómo es eso, profesor? Porque nosotros no sabíamos que te gustaban los payares. ¿Cuántas veces lo he dicho? Mira, imagínate que esto es un payarcito. Porque el payarcito tiene esta forma, ¿sí o no? Ya, ellos, ¿cómo utilizaban su escritura? Por ejemplo, cuando ellos pintaban hasta acá, significaba algo. Si pintaban solamente hasta acá, significaba algo. Los tipos de puntitos que le hacían, significaba algo. Si no tenían puntitos, también significaba algo. Qué interesante, ¿ah? Obviamente no es una escritura tan desarrollada como la que va a traer los españoles con lo que es el idioma español como tal, ¿no? Pero de alguna manera se están intentando comunicar a través de esas formas, ¿no? También muy interesante, ¿no? En fin, en la ganadería. Yo primero. ¿Qué idea se te viene por ganadería? ¿Qué cosa, y qué cosa se te viene a la mente por ganadería? Animales. Muy bien, Dayanita Paucar. Muy bien, Dayanita. Animales. Cuyes, profesor, cuyes. Ahí está. Cuyes. El cuy. ¿Qué más?
¿Qué más? Venados. No hay venados. Camélidos, camélidos, Ya, ¿qué camélidos. camélido? ¿Qué camélido? La cabra. No. La cabra no. No, La eso cabra es llega con los españoles. La Todavía. vicuña. Ahí La está. llama, la Ahí llama. está, justo te iba a decir, ¿no? ¿Cómo se llama ese animal que le gusta escupir, ¿no? Ahí está la llama, ¿sí o no? La llama. La llama te llama, ¿sí o no? Ahí está la llama. La vicuña. La vicuña, también. Ese animalito que grazna, ¿no? Y dice cuac, cuac. Pato. Pato, pues, el patito. Arroz con pato, pues. No, ellos no hacen el arroz con pato, pero sí utilizan el pato. Etcétera, pues. Aunque no lo creas, en esta cultura, mira, no es que sea parte de la ganadería, no es que ellos produzcan este animal con la intención de utilizarlo como ganadería, pero en muchos de los huacos o en las muchas cerámicas que se han encontrado de los mochicas, ¿sabes qué también se han encontrado? Un pato. El perro. Habían perros. Ese perro que tú conoces como el perro peruano. Mira desde dónde empieza. Desde Por los eso mochicas. comían a los perros, por eso Por comían. eso te estoy señalando, antes de señalarte del perro, Pero vivo. de que el perro no es que se coman al perro, pero lo estamos considerando porque es parte del animal, ¿sí o no? Por eso los comían al perro. No comían perros, creo que no me entiendes, Angelito. Profe, Dime, pero Diego. vivo. Profe, pero vivo cuando encontraban ¿Cómo que vivo? el perro. Claro, el perro estaba vivo, no comían perros. El perro más bien servía como alguien que de alguna manera también les ayudaba en la Por eso ganadería. cazaban los patos, por eso, pues, como un perro, por eso es como un lobo, por eso y te ayuda a Podría cazar ser, los claro, animales. podría. No solamente a los animales como los patos, ¿no? También podrían proteger al ganado, ¿no? O de diferentes O agresores. proteger a sus dueños, por eso de otros Proteger a animales. los dueños también. Imagínate que alguien le quiera robar al dueño. El perrito también, buen servidor. Etcétera, pues. Recuerda que estamos colocando al Pero perro eso no también porque había gatos. críen perro. No, gatos no hay. Estamos considerando al perro, ¿por qué? No porque críen perros para comer, sino que lo estamos ubicando en ganadería porque también el perro fue muy importante en esta cultura. ¿De acuerdo? En la pesca, ¿qué característica de la pesca diríamos respecto a los mochicas? Peces, caballitos, por eso eran unos pequeños peces que se llaman caballitos. No, aunque me estás dando algunas ideas. Caballitos. Primero, a ver, Dayanita Paucar, algo me está mencionando, que no te dejan compartir. Había un barco que se llamaba Caballito, que con eso agarraban los... Muy bien, Dayanita, muy bien. Ese barco, recuerda, ¿no? Justo les iba a decir eso, ¿no? ¿Qué utilizaban para ir a pescar, ¿no? Obviamente no lo van a hacer, pues, a brazo, ¿no? Utilizaban algún tipo de instrumento. Y eso se llama justamente lo que tú me mencionaste, Dayanita. Ese caballito se llama el caballito de Totora. Caballito de Totora. Caballito de Totora. No significa que es un animal, ¿ah? Es una forma que utilizaban los mochicas para poder introducirse en el agua, ¿no? Era como un barquito, era un barquito hecho de totora, que era una especie de planta. Profe, Totoro, ¿no? profe, ahí dice Totoro. Ahí dice Listo, Totoro. muchas gracias, chicos, muchas gracias. Ojo de halcón, mis chicos, muy bien. Totora. Ahí está el caballito de Totora, ¿sí o no? No, ¿Listo? caballito de Totora. Era utilizado para pescar, ¿no? Listo, el caballito de Totora, ¿no? Recuerda que no es un animal, ¿ah? Esto es una especie de barco, en pocas palabras, ¿no? Una especie de herramienta que te permitía ingresar, ¿no? Dice Dime. caballito por su punta, como un caballito de mar. Claro, es como una especie, ¿no? Parece un caballito como tal, pero le llaman caballito de Totora porque está hecho de totora, que es una planta, ¿no? Que la van a unir varios tipos de totora, un montón de totoras, lo van a juntar y ya está el caballito de Totora. Y aunque no lo creas, hasta la actualidad se sigue utilizando el caballito de Totora. Hasta la actualidad, imagínate. Hay muchos pueblos que siguen utilizando el caballito de Totora como una herramienta para poder viajar a través del agua. ¿Mm? Profe, ¿ya cuándo vamos a hablar de los incas, por eso? Ya cuando terminemos de las culturas vamos a llegar a los incas, no te preocupes. Pero algo más,
algo recogían y recogían algo del mar. Un crustáceo que te permitía saber cuándo va a haber algún fenómeno y cuándo no. Último, profe. Profesor, ese crustáceo, profesor. Era una decía, concha, ¿no? sequía, profesor. Ajá. Profesor. ¿Cómo se llama esa concha? ¿Cómo, profesor? No, Concha de- Concha de... Piensen, piensen, no me hablen, piensen. ¿Se encontraba en el mar? Sí, se encontraba en el mar, obviamente. caballito Profe, de Totoro, No, profesor. no, el caballito de toro no es una concha, el caballito de totora. Piensa, piensa. Mm, Apaga el micrófono, Angelito, piensa un ratito, no me des cualquier respuesta, un ratito piensa. Ya, profe, una pista, ¿cómo se llama esa concha, profesor? Mira, empieza con esponja. esponja de mar, profesor. Esponja de mar. La concha de... Esponja. No es Bob ninguna Esponja. esponja, no es ni Bob, todavía no existe Bob. La concha A ver, alguien me dijo, profe, yo lo sé. Amy, te escucho, lo demás silencio. Te escucho, Amy. ¿Cómo dijiste la pista? Porque ya tenía profesor, pero con tanto ya me olvidó. ¿Cómo dijiste la Se pista? recogía, ¿cómo se llama esa concha que empieza con spawn? ¿Esponjeo? No. Estrella de mar. Estrella de mar. Estrella de mar empieza con spawn. Esponja. No, no es ningún. Te estoy diciendo, es Esponja una mar, profesor. concha. Esponja mar. Es una concha, no es una esponja. ¿Esponji boy? Spondi. Spondy boy. Espondicón. Escondi voy. Spondy boy. El sol, ¿qué produce? Spondy go. Spondy Calor. Aparte del calor, ¿qué produce? La diferencia entre el día y la noche, ¿cuál es? Iluminación. Spondy. La luz, ¿sí o no? Spondy Totora. Spondi. Luz. Espondiluz. Espondiluz. Es una concha. ¿Y por qué recogían la espondilus? Escúchame, por favor. Por dos motivos. Es más, muchos historiadores mencionan que la espondilus era considerado también una especie de moneda en el pasado. Tenía valor. ¿Por qué? Dos motivos. Primer motivo, la espondilus era una forma de saber cuándo va a haber o no un fenómeno natural. Y como esa era la importancia del espondilus, aquí llega el segundo motivo por el cual es importante. Como es tan importante el espondilus, no cualquier persona va a tener el espondilus. Y los pocos que lo tienen, ¿saben en qué lo van a utilizar? Para su vestimenta, para su ropa. Y ahora tú dime, ¿tú vas a ver a cualquier persona con una vestimenta hecha de espondilus? ¿Podía haber cualquier persona podía hacerse una vestimenta de espondilus? No. Pero eso porque los espondilus ¿Quiénes podían en sí de repente tener esa posibilidad de poder utilizar una vestimenta hecha de espondilus? ¿Quiénes creen? ¿Quién creen que pueda tener la capacidad de utilizar una vestimenta de espondilus? los reyes y los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Reyes no existen. Sacerdotes sí. Muy bien. Ahora te estás dando cuenta por qué el espondilus era tan importante. Aportes culturales. ¿Cuáles son los aportes culturales? A ver, vamos a ver. Cuando nos dicen aportes culturales, vamos a verlos. Kaeli, dime, te escucho. ¿Puedo ir al baño? Sí, puedes ir. Ángel, dime. Profesor, porque profesor, en ese tiempo les ponía, profesor, precedía la sequía, ¿cierto, profesor? Así es. Profesor, ¿cómo no se dieron cuenta de la sequía de 30 años? ¿Cómo? ¿Por qué no se dieron cuenta de la sequía de 30 años, profesor? Si los ómnibus les daban... Porque, recuerda, el espondilus es una forma de detectar sequías, pero no te dice cuánto va a durar la sequía. O sea, tienes ahí algunas formas, pero no es algo exacto como tal. Son pistas, pero no es la respuesta como tal.
A ver, sigamos. Aportes culturales. Significa qué cosa, qué beneficios nos dieron los mochicas. Hay todo lo que recuerdes de los mochicas. El oro, profesor. No. ¿Qué aportes culturales? La ganadería. Tampoco. La agricultura. ¿Qué aportes culturales nos dieron los mochicas? Que hasta el momento siguen existiendo. El lapislázuli. Lapislázuli. Ya, por ahí vamos cerca, pero no. Ok. Por ejemplo, te digo uno. Los murales. Claro, los murales. Los murales, lo que hacían los mochicas, ¿no? Los murales eran especies de dibujos que hacían en los muros, ¿no? Murales. Un aporte cultural. ¿Qué otro aporte cultural tenemos de los mochicas? Uno que empieza con la C. Cena. La cena. Los cebollitos. Cebollitos. La Ni cebolla. cena ni cebollitos he escuchado. Cebolla, ¿no? Una cara. ¿Serios? ¿Serios? Una jarra que tiene una Idiota. cara. Por ahí, Dayanita. Profesor, que Dayanita, estoy con Dayanita. profesor, las jaras. Por ahí Profesor, también, por ahí. Unas jarras que tienen unas caras de personas. Perfecto. Esas jarras que tienen caras de personas o dioses se llaman huaco retrato. Los huacos, ¿sí o no? Primero vamos a poner esto, las cerámicas, porque nadie me dijo. Después de las cerámicas están los huacos. Y tú sabes, habían huacos retratos. ¿Qué más representaban los huacos? ¿Solamente los rostros? ¿O qué más representaban los huacos? Los rostros de los Animales. Los rostros de los animales con los animales. Rostro de animales. Pues, animales como tal. Con animales en su cabeza. No, rostros de personas con animales. Miren, una cosa, el guapo profe, retrato. profe, ya sé. A ver, Profe, Dieguito, ya sé. dime. Profe. Y las peleas, las guerras. Ah, las guerras, las guerras. Podríamos decir que también representaban la vida cotidiana, ¿sí o no? Lo que se hacía al día a día, ¿sí o no? ¿Qué más? Y también recuerda, también en sus huacos vamos a encontrar actos sexuales. ¿Y por qué, profesor, los actos sexuales? Se preguntarán. Porque para ellos no lo llevan por la morbosidad. Para ellos, el tema de la sexualidad tiene que ver mucho con la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, muchas culturas, escúchame, para muchas culturas en el pasado, ¿qué era la lluvia? La lluvia, ¿acaso no es el alimento para la tierra? O es como decir, por eso la tierra, ¿cómo le llaman? La Pachamama, ¿sí o no? La madre tierra, ¿sí o no? ¿Y cómo se fertiliza la madre tierra? El agua. ¿Te das cuenta? Ahí estamos hablando de la fertilidad, por eso también en Y los por eso huacos. aquí tiene que ver las sexuales, profesor, y las... Angelito, me preocupa, es lo que acabo de explicar. Que me preguntes, me preocupa. Es lo que acabo de explicar, Angelito. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver de los aportes culturales? Ya, aquí entra ya lo que es el sector de orfebrería y orfebrería. ¿Qué significaba orfebrería? ¿Alguien recuerda? ¿En qué consiste la orfebrería? ¿El sacerdote? No, orfebrería. Profe. Profesores, Profe. dice Profe, dice orfebrería. Dice Listo, orfebrería. muchas gracias, Dieguito. Ya, ¿qué es orfebrería? ¿En qué consiste? Chicos, no te olvides de esto. Cuando hablamos de orfebrería significa trabajo con minerales. ¿De acuerdo? En la orfebrería ya tenemos pues el cobre, plata, entre otros, ¿sí o no? Pero recuerda, ¿qué tipo de orfebrería hacían? Laminado, ¿no?
¿Qué más? Hacían mascarillas, ¿sí o no? Mascarilla, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a desminirar la pregunta, profesor. ¿Cómo? Voy a hacer preguntas más chiquitas. Como ustedes deseen, profesor, no me alcanza, ya, copia hasta donde te alcance, pues, ¿no? Sé inteligente, haz que te alcance. Ya, y por último, las características de la cerámica. ¿Qué podrías decir, futuro del Perú? Profesor, a mí aún me sobra espacio. Ya, perfecto, si te sobra el espacio. ¿Qué podríamos decir de la cerámica moche? ¿Qué podríamos decir? Uy, 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 uy. Nadie me dice nada de la cerámica moche. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que para el mundo, la cerámica moche es considerada una de las mejores cerámicas del Perú prehispánico. No te olvides esto. Esa es la característica de la cerámica moche. Y obviamente, pues, ¿no? Si te ponen a la característica como tal, tú ya sabes que hacían retratos, guerras, la vida cotidiana, actos sexuales, todo eso se encontraba en la cerámica. Eso tú lo sabes, pero lo que no debes olvidarte es que cuando yo te pregunte, ¿cuál es la mejor cerámica del Perú prehispánico? Mochica es la respuesta. Ah, pero una consulta. A ver quién me da esta respuesta. ¿Qué significa Perú prehispánico? De antigua, profesor, los antiguos. Antiguas cosas del Perú. Ah, Antiguos, ya. pues. Ya, antiguo tiene que ver, ya, pero ¿qué es Perú prehispánico? La historia antigua del Perú, profesor. Ya, pero ¿de qué parte, qué periodo del Perú? De la... Mira lo que dice, ¿ah? de Perú Antes que vengan los prehispánico. españoles. Cuando se iban a ¿Cómo? expandir el Perú, Antes de profesor. vengan los Angelito, españoles. silencio, por favor, un ratito, déjame escuchar a Dayana. Dime, Dayana. Antes que vengan los españoles. Ay, ay, ay. Muy bien. Perú prehispánico, profesor, ¿qué significa? No lo sé. Lo divido la palabra en dos. Prehispánico. ¿Qué significa pre? Por ejemplo, la academia preuniversitaria. ¿Qué significa preuniversitaria? Antes de entrar a la universidad, ¿sí o no? Entonces, la palabra pre, ¿qué significa? Antes. E hispánico, ¿qué cosa significa? Español. Español. Te das cuenta de que todas las culturas que estamos señalando son prehispánico o hispánicos. Hasta el momento, las culturas que estamos estudiando son culturas prehispánicas o son culturas hispánicas. Precio, ¿no? Y si hablamos de culturas hispánicas, ¿a quiénes nos referimos? A culturas que estén dentro de los españoles. ¿Cierto? Muy bien, chicos. No te olvides de este detalle, chicos, no se olviden de esto. Porque si yo te hago la pregunta, señálame alguna cultura prehispánica. Ojalá que no me digas, profe, ¿qué era Perú prehispánico? No vale esa pregunta. ¿Ah? Chicos, terminen de copiar. ¿Se han dado cuenta que el tiempo nos alcanzó a las justas? Profesor, ¿qué vamos a hacer? Termina de Profesor. copiar y eso va a ser todo por hoy. Para la próxima clase vamos a desarrollar la cultura nazca. Entonces, ¿no hay tarea? ¿No hay La tarea, profesor? tarea. Miren, a ver un ratito. No hay tarea. Investiga por tu cuenta alguno. No hay tarea. No hay tarea. No. Tranquilos, nomás pueden irse tranquilos el día de hoy. Oh, sí, profesor, no hay tarea. Ahora, de Gracias, repente, profesor, yo gracias. no quiero dejarte tarea, ¿no? Es más, no sé por qué algunos me agradecen de que no haya tarea. Eso me preocupa. Porque que no te gusta hacer tarea, Profesor, que quiero mucho descanso. aunque no lo crean, Estaba muy bonito. es que la tarea no lo tienen que ver como un trabajo. La tarea tienen que verlo como una oportunidad. Si tú lo ves como un trabajo, nunca vas a aprender. Nunca, nunca, nunca. Profesor, yo voy a hacer la tarea. Pero ¿qué tarea vas a hacer? Si no hay. La pregunta 8.
Ah, ya puedes ir avanzando. Amy, dime. Abre el WhatsApp. Que no haya tarea hoy día, al menos otros días, pero hoy día no, porque hoy día ha tocado matemática, ha tocado tu curso, ha tocado ahora va a tocar la comunicación, es muy pesado también. Entiendo, chicos, entiendo, pero quiero que entiendan algo ustedes por parte mía. La tarea tú nunca lo veas como un trabajo, ese sería tu peor error. Si ustedes ven la tarea como un trabajo, es un error. Vas a fracasar en el estudio. Vean las tareas como una oportunidad de aprender algo. Y no solamente como una oportunidad de aprender, sino una oportunidad de distinguirte de los demás. En el pasado los sacerdotes se distinguían de los demás, ¿por qué? Porque ellos conocían, ¿sí o no? Y el resto, ¿sabía algo de lo que iba a pasar? ¿Conocía algo de lo que sucedía? No. ¿Por qué crees que quienes conocían, controlaban, y los que no conocían eran controlados, ¿sí o no? Cuando tú ves una tarea es una oportunidad de que tú aprendas algo. ¿Y cuál es la idea? Si tú aprendes, vas a tener poder por el que no ha aprendido. Yo no te voy a dejar una tarea el día de hoy, pero te doy una recomendación. Si de repente sientes que necesitas mayor información de lo que hasta el momento se te ha dado, yo te recomiendo hacer algo. Hay muchos programas de historia en diferentes canales. Sucedió en el Perú, A la vuelta en la esquina, ¿no? Muchos programas muy bonitos en donde tú puedes estudiar sobre la historia. No es una tarea, pero una recomendación. Por tu propia cuenta, intenta aumentar tus conocimientos. Por tu propia cuenta. Dayana Miranda, dime. Profesor, ¿tú has visto la historia de Tupac Amaru? Es un programa que ha salido hace poco, ¿cierto? En el Sí, Frecuencia profesor. Latina. Latina. ¿Mm? Ahí está un programa para estudiar historia. Profesor, ¿es verdad que a Tupac Amaru lo cortaron en 4? No lo cortaron, pero sí fue jalado por 4 caballos. Wow. Profe, los que levanten la mano, profesor. A ver, chicos, habrán terminado de escribir, me imagino, ¿cierto? Yo sí, Yo profesor. terminé, profesor. Entonces lo borra la Yo una, terminé, profesor. lo borra las dos, Profe, ¿tú vas a ver Tupac Amaru? lo borra las... Profesor. Ah, ya, ve avanzando. Yo no veo tele, porque no tengo tele, pero no hay problema, no hay problema. ¿No tienes tele, profesor? No, es que no lo veo como una necesidad para mí. La historia de Tupac Amaru, profesor. ¿Yo cómo sé la historia de Tupac Amaru? Porque yo leo libros de verdad. Oh. Yo no tengo ese libro, profesor. Me van a Chicos, comprar. algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y que Amy no me va a dejar mentir. Si ustedes quieren aprender de algo específico, escríbanme. Profesor, quiero un librito para aprender esas cosas o tal cosas o tal cosas. Yo les voy a facilitar libros. Pero eso no depende de mí, eso depende de ti. Depende de ti. Amy, si no me equivoco, Amy, creo que la otra vez te mandé 3, 4 libros, creo, ¿no, Amy? Profesor, ¿me podías repetir? Porque un niño ha hecho bullying, no te podía escuchar. Profesor, también mándame libros. Yo no Sí, mando profesor, libros porque mándame ustedes me libros. digan. Yo mando libros a aquellos que me escriben y me dicen, profe, me interesa este tema o tal tema. Envíeme algo. Yo envío información. Profesor, ¿me puedes enviar la historia de Tupac Amaru? Me escriben, me dicen lo que quieren y me La avisan. historia de Tupac. Me avisan nomás y yo envío, chicos. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, profesor.